Bien, mi nombre es Patricia Chamorro y vamos a estar haciendo una conversación acerca de dos casos de uso que hemos implementado en clientes asociados a banca y seguro. El primer caso de uso es la aplicación digital de préstamos. Obviamente, los problemas que hemos encontrado primero es que en estos momentos de pandemia, la asistencia presencial hacia los centros de atención, ya sean las cooperativas, ya sean los bancos o las aseguradoras que pues, nos permiten hacer los trámites de emisiones de pólizas, etcétera, se han visto reducidas de personas. Esto ha impactado en el negocio porque obviamente los trámites y la captación de nuevos clientes se ha visto disminuida. El otro impacto es que, pues si bien es cierto, muchas de las consultas de los productos están colgados en la página web, las personas al momento de empezar a hacer una solicitud de alguno de los servicios, se sentían solos o se sentían que no comprendían los términos que requería el formulario como tal para ser completados. De ahí que llegaba un punto en el que definitivamente abandonaban la página y obviamente ya se negaban a continuar con el proceso y esto repercutía en que definitivamente la persona no vuelva a intentar por este medio hacer alguna consulta o adquirir algún producto. Aquí quiero hacer un paréntesis porque también hemos visto dentro de otras líneas de negocio que manejamos en Innovasis que realmente las unidades de tecnología se han esforzado mucho en esta época de pandemia al menos en facilitar recursos digitales para los usuarios. Es decir, para que se evite justamente la asistencia a las sucursales o a las oficinas, pero la tasa de concreción de consultas o de negocios no ha sido lastimosamente la que se ha esperado. Otro problema que hemos encontrado es que, bueno, en efecto, como ha habido menos demanda justamente de este tipo de soluciones, las personas que anteriormente atendían en sus curules a los usuarios que les visitaban, se vieron con tiempos muertos de trabajo, porque pues ya no estaban atendiendo a la misma cantidad de personas, ¿verdad? Y la otra es que el impacto global es que se hizo una captación menor en promedio de los meses anteriores en los que estábamos haciendo una jornada normal. Ahora, ¿qué es lo que hicimos en nuestro proyecto? Primero, quisimos facilitar un chatbot para que las personas encuentren un menú rápido de acceso y que a través de selección de números dentro de este menú de opciones pueda facilitarle el acceso a información general. Esta información general ya se guarda en un fichero o pues ya se guarda en una base de datos y esta base de datos después a través de sistemas automatizados también ingresa al sistema de préstamos o al sistema de registros internos que tenía en este caso la institución y hacía la validación de que si ya se trataba de un usuario que ya existía dentro del sistema y si no, obviamente le creaba ese momento como un usuario nuevo. Luego, pues ya una vez que ya hayamos tenido el registro de la persona y haya escogido las opciones de preferencia, esta información se fue a los asesores comerciales. Les llegaba una notificación, ya sea a través de correo electrónico o a través de un mensaje de chat, para que ya tome contacto personal con esta persona y obviamente acerque y concrete la actividad como tal. Entonces, miren, este es un ejemplo bastante tradicional que pues, ahora lo vamos a mirar ya en ejecución con un video en vivo y que se puede personalizar a los servicios que seguramente ustedes estarán promoviendo dentro de sus compañías.
Bien, bueno, les pido una pequeña disculpa que estaba por acá el video, bueno, realmente no sé lo que pasó al momento de la ejecución del video, ya le voy a mirar que exactamente el proceso que quería mostrarles haya sido el que realmente estábamos buscando. Ahorita el video que miramos realmente es del segundo ejemplo que teníamos preparado para ustedes. Después ya les voy a poner el video propio del
del préstamo de los sistemas digitales de préstamos. El video que revisamos ahorita, como ustedes pudieron ver, se asocia a la información societaria y al ingreso que tiene esta información que la descargamos muchas veces de la página de la super de compañías o del SRI a nuestros sistemas internos. Este tipo de procesos, bueno, más bien dicho, puntualmente realizamos este procedimiento en un cliente que necesitaba tener acceso a la información ya validada y confirmada de los portales de la super, en este caso, a las 8 de la mañana que arrancaba las tareas de trabajo de toda la oficina. Y resulta que este sondeo de la página tenía que hacerse a partir de las 12 de la noche, porque tenía que llevar todos los registros que se hicieron en el día, hacer a las 12 de la noche, correr el proceso, sacar el reporte, y este reporte estar listo a las 8 de la mañana del siguiente día para con él iniciar otros procesos. Entonces, seguramente ustedes pensarán o se les vendrá a la mente muchos de los procesos tradicionalmente de facturación, de cobranza de cartera que se asocian con este problema. ¿Cuál era el otro problema? Que obviamente el reporte ya tenía que estar, como les decía, a las 8 de la mañana, y resulta que la persona, hasta que se entre al portal de la super y descargue toda la información y todo lo demás, pues se demoraba alrededor de 45 minutos, y esto impedía de que empiece como tal su trabajo y de que otros procesos asociados o dependientes de este proceso pudiesen arrancar al mismo tiempo. Entonces, obviamente la persona que estaba encargada de este proceso se encargaba desde que llegaba a las 8 de la mañana a hacer este procedimiento, y le llevaba ya prácticamente esa hora en ejecutarlo. Entonces, otro problema que encontramos definitivamente es en la manera como cierta área evalúa a otra área, es decir, cómo es nuestra percepción o cómo es la reputación que puede llevar un proceso cuando es dependiente de otras áreas o de otras personas. Peor aún si este proceso es evaluado o está bajo la calificación de usuarios externos. Entonces, evidentemente se vuelve una problemática, porque no están siendo efectivos y no están arrancando en el momento en que el proceso debe iniciar. ¿Cómo se solucionó este problema? Primero, pues ya el dueño del proceso, como les decía en este caso particular, era el departamento de cartera. Entonces, ¿qué hicimos? Incorporamos un bot que estaba sondeando 24/7 en la página de la superintendencia. Estaba recopilando la información, haciendo el logueo a la página, obviamente con el usuario y la contraseña que tenía asignado este cliente, buscaba el archivo que necesitaba descargarlo, lo almacenaba, como pues, ya miramos en el video, lo almacenaba en una carpeta, creaba un histórico, y después trataba la información que recopilaba o que ya haya obtenido de la página de la super. En el tratamiento de esta información y de la extracción de la documentación de los PDFs, la llevaba al CRM en el formato que necesitaba. No solamente en el formato, sino únicamente en los campos que el CRM necesitaba incorporar. En este caso, pues para el ejemplo que miramos, fue el de Salesforce. Entonces, ¿qué pasaba automáticamente? Que definitivamente ya después todos los reportes y la información que hayamos recopilado de las páginas de información general, o que tenemos que pues de ley cumplir de forma obligatoria, ya estaban involucradas en el CRM, y además esta información como les decía, se trataba y ya llegaba en un formato específico, o a través de correo electrónico o a través de WhatsApp, donde se complementaba o donde se aseguraba de que el proceso ya se completó. ¿Sí? Entonces, pues como lo ven, este es un segundo caso donde se incorporó un bot para tareas que tengan alto nivel de criticidad y
tengan alto impacto de reputación. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis indicando que las tareas, bueno, en este ejemplo puntual del cliente que les menciono, la tarea se realizaba todos los días, pero ustedes deben saber que dentro de las áreas de contabilidad, por ejemplo, los primeros días, los últimos días son críticos y de pronto se necesite hacer un proceso de impacto alto, ¿verdad? Y si justamente la persona encargada ese día, que una vez al mes, esa persona no fue, pidió permiso o alguna cosa y no dejó reasignando esta tarea a otro encargado, pues definitivamente los problemas son muchos. Entonces, qué mejor que incorporar a un robot que pues pase lo que pase va a estar ahí ejecutando la tarea tal como se le ha encomendado. Bien, aquí voy a pasar el video porque ya, pues, qué pena, estaba un poquito confundida, ya le voy a mirar dónde se me quedó el otro video para mirarlo. ¿Cuáles fueron los factores de éxito o cuáles fueron los puntos de remediación que se logró cuando se incorporó el bot? Primero, definitivamente que mejoró el tema de reputación de este departamento de forma puntual, porque dejaron de existir culpables y roces entre otros departamentos que estaban esperando igual que la información se genere al inicio de la jornada. Otro beneficio fue que dejaron de existir retrasos y las actividades, por supuesto, tuvieron un tiempo de inicio inferior al que tradicionalmente estaban manejando. ¿Cuál fue otro beneficio? Pues asociado a la carga operativa, definitivamente que la persona que, como les decía, hacía este sondeo, a veces lo hacía una vez al día esperando la lectura de todo el día anterior, pero muchas veces le podía llevar más tiempo. Entonces, en ese sentido, sí podía entrar una vez a la página de la súper, otra vez en la tarde, y eso obviamente le llevaba más tiempo. Entonces, esta persona, al despojarse de esta carga, pudo dedicar su tiempo a otras actividades asociadas al monitoreo o a la validación del propio proceso. Y de forma general, porque pues, como les decía, este proceso era de cartera, pero el tema de la productividad se reflejó en todos los departamentos que dependían de esta información. Entonces, hubo un incremento del 5 al 10% de todas las unidades. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si no, por favor, me regalan un minutito. Déjenme ver si ya... Aquí está. Perdón, quiero confirmar que se esté, por favor, mirando este segundo video de la aplicación digital de préstamos. Sí, se está mirando. Ay, gracias. Ya, sigamos, por favor.
pues como miramos en el ejemplo, definitivamente, pues si bien es cierto que se hizo consultas muy sencillas a la persona que estaba solicitando el crédito, definitivamente la aceptación o la adaptación de nuevos canales digitales a través de un chatbot que finalmente a los usuarios les hace sentir como que estuviesen acompañados de una persona y que definitivamente no van a abandonar la página a la primera que encuentren alguna dificultad o algún término en particular que no les sea propio de su lenguaje natural. El otro beneficio es que, pues, mientras estas personas, digamos, estaban dudando en qué responder o no, el momento en que el chatbot les presente diferentes opciones, ellos solamente, como miraron, ponían en sus respuestas opción 1, opción 2, opción 3, entonces, pues, definitivamente el proceso de completar la información se redujo a 10 minutos nada más. El otro tema es que pues los asesores, como les decía anteriormente, que estaban en sus cubículos esperando a que las personas asistieran a obtener sus créditos, tuvieron una reducción del tiempo en el 30% y más bien ahora en lugar de ocuparse de la captación, ya se aseguraban de concretar el préstamo porque hacían un acercamiento directamente con los implicados o pues con los interesados. Entonces, la demanda de este producto de forma particular incrementó y además es lo que necesitaba en este caso la cooperativa es que no solamente este producto estuviese dentro del chat, sino que otros productos surgieran como opciones dentro de las selecciones múltiples que tenían en su portafolio. Bien, entonces, hasta aquí la presentación de los dos ejemplos que hemos tomado como los más representativos. Obviamente, como les decía, pueden ser adaptados a su realidad según los productos que ustedes manejen, tanto con tecnología de chatbot como con tecnología de bots de RPA. Bien, entonces quisiera por favor en este momento que ustedes me compartan su percepción del servicio, si en cierto momento ustedes consideran que pueda ser un servicio que se acople a su portafolio de productos, por favor. Hola Patricia, con Jorge Salas estás hablando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. A ver, sí, yo tengo algunas dudas al respecto de la herramienta en sí, del proceso de implementación de RPA. Entonces, me desconectaste un rato, pero te iba a preguntar si la cantidad de información que tiene que descargar el robot o el volumen de datos que implica realizar estas transacciones afecta de alguna manera el servicio. Digamos, inicialmente tengo un volumen pequeño de datos, pero si ese volumen incrementa, puede afectar o no al funcionamiento pleno de este servicio hacia el cliente. Eso es uno. Y segundo, si esta implementación del chatbot va a, a necesitar que yo modifique de cierta manera características de mi lado de infraestructura, digamos, necesite mejores equipos, necesite, no sé, si me conecto a un web service en la nube, un mejor ancho de banda. Entonces, quisiera saber eso para dimensionar de cierta manera qué tan costoso podría ser la implementación de un proceso RPA o de un servicio RPA dentro de mi organización. Ya, de acuerdo. Bueno, primero respecto del volumen de datos, digamos que el momento que incluimos a bots, justamente hacemos con el equipo de ingeniería este proceso de dimensionamiento. ¿A qué nos referimos? A que podemos tener un manejo de la información que pueda ser continuo. Es decir, cierta información entra a un proceso, el bot se ocupa de una línea de tiempo, me voy a inventar de 2 horas, se desocupa el bot, transaccionó esa información y después arranca con otro tipo de información que pudiese estar, como tú me dices, segmentada. Es decir,
si tienen gran volúmenes de datos, podrían arrancar entre horas, ir segmentando según cómo vayas tú teniendo el volumen de datos. O la otra opción es que se lo haga en paralelo. Para esto, obviamente, ya vamos a necesitar más de un bot. Entonces, pues ahí me voy a inventar, vamos a poner 4 bots que los 4 durante 4 horas ejecuten todo tu volumen de datos. Entonces, si bien es cierto que tenemos que hacer, como te decía, un análisis con el equipo de ingeniería, acá es que podemos delimitar si un bot es suficiente para tratar toda tu información o necesitaríamos de 2 o más. Eso lo haríamos ya, pues, como te decía, con el equipo de ingeniería. Y segundo, que el tema del chatbot y del bot, tenemos dos opciones realmente en el momento de las implementaciones. La primera, que es una implementación en sitio, donde obviamente vamos a hacer consumo de tus recursos, y el segundo es un servicio SaaS. Entonces, pues comprenderás que en el segundo escenario ya no necesitamos de muchos de tus recursos de data center. Si fuese el primer escenario y tú me dices, no, si voy a hacer la implementación aquí en mi data center, te puedo asegurar que son pocos los recursos que se necesitan para implementar tanto la consola de gestión como los diferentes bots que van a hacer las tareas. Entonces, igual es un tema que el equipo de ingeniería nos dice, vamos a necesitar 1 o 2 servidores o de pronto una máquina virtual o de pronto un equipo de usuario final. ¿A qué me refiero? A que en muchas de nuestras implementaciones, por ejemplo, hemos puesto la consola en la nube y el bot que hace una tarea particular está sobre una laptop de un usuario. Obviamente la laptop tiene que estar destinada 100% al robot, es decir, nadie más la puede utilizar, pero como verás, los recursos son bastante cómodos para este tipo de proyectos. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta tal vez? Imagino que el ejemplo que miramos de la super de compañía se asoció mucho a lo que les soliciten las personas de los sistemas crediticios. Bueno, ahí Fabián le veo que mueve la cabeza porque en tu caso sí definitivamente creería que aplica. Porque justamente esta transacción, y les comento un poco, bueno, ahorita vimos el ejemplo con la página de la Super, tenemos otros clientes implementados con lo que es el SRI. Entonces, resulta que, por ejemplo, la descarga de facturas electrónicas que la realizan ciertas personas, obviamente en ese momento es que ya se asigna esta tarea al bot y él se encarga de hacer la autenticación con el registro. Eso, bueno, un poquito me olvidé de mencionarles. Obviamente, en este caso, en todos estos casos, siempre cumplimos con los propios medios de aseguramiento o de seguridad que ustedes manejen. Es decir, pues creamos un usuario de directorio activo y este usuario de directorio activo se le asocia todas las políticas de seguridad que necesiten. Es decir, si él ejecuta algún proceso, nuestros sistemas de auditoría van a dar secuencia a todo lo que el bot haga. Entonces, pues chicos, me están notificando que dentro de poco vamos a volver al área plenaria, donde vamos a compartir de pronto experiencias justamente de los ejemplos que hemos mirado, y si tienen otra pregunta, para que por favor la expongan en este medio.